Padre, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos da de estar unidos en tu nombre, eligiendo la buena parte, que es conocerte y entenderte. Qué tan maravillosa es tu majestuosidad, todos sus atributos que nosotros muchas de las veces no nos podemos contemplar como debiéramos porque nos falta ese conocimiento. Y sabemos que para aplicar algo lo primero es entenderlo, razonarlo, meditarlo, para que lo podamos llevar a cabo. Y muchas de las veces no vivimos como debiéramos de vivir porque ni entendemos ni meditamos las cosas, y a veces pensamos que con saberlas de memoria es suficiente y hemos visto que no es así. Hoy ponemos en tus manos este estudio de los atributos de Dios para que tú nos guíes, nos ilumines y nos lleves a conocerte, a conocer lo que tú has revelado de ti en las Escrituras. Te agradecemos porque en la Biblia tú eres un Dios que se quiso revelar a través de la Escritura y a través de ella te podemos conocer. Gracias por ese privilegio y por esa bendición tan grande que nos das de ser hombres finitos, pecadores, y que tú, el Dios, el soberano, el poderoso, permitas que estos miserables hombres y mujeres que no merecemos nada tengamos la oportunidad de vivir por experiencia tus atributos. Que tú bendigas este estudio, que guardes de la mala doctrina, de la falsa enseñanza, y que seamos hacedores de todo lo que estamos por aprender sobre ti. Gracias, porque si hay un conocimiento que merece toda nuestra atención es la teología, conocimiento de Dios. Ponemos este estudio en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos. Si nosotros pudiéramos cerrar nuestros ojos por un momento y te imaginas el ser más poderoso, más sabio, más amoroso y más santo que pueda existir, y tú cierras tus ojos, ¿qué verías? ¿Qué crees que podrías imaginarte? ¿Qué tan real, qué tan cercano, qué tan imponente sería esa imagen del ser más poderoso y sabio y más amoroso y más santo que pueda existir? La verdad es que a menudo nuestra visión de Dios es muy pequeña. Tenemos un concepto de Dios muy chiquito. Una versión diluida, limitada por nuestra propia experiencia, tal vez, o por lo que hemos escuchado de terceras personas, pues de quién es Dios. Tenemos una idea de un Dios bueno, un Dios que perdona, pero nos conformamos con la silueta, porque a veces conocemos muy poquitos atributos de Dios, y nos conformamos con la silueta, con un bosquejo, y perdemos de vista el esplendor tan maravilloso que es nuestro Dios. Ahora, si les dijera que el Dios verdadero es infinitamente más fascinante, más asombroso y más relevante de lo que jamás hayas imaginado o puedas imaginarte, porque si te imaginaste algo con la primera pregunta que te hice, nos quedamos cortísimos completamente. Imagina que tienes en tu mano las llaves para entender el motor del universo. Imagínate que tienes las llaves para entender el motor del universo, el corazón de la historia, la razón de su propia existencia. Y esta llave, no te estoy hablando de una llave filosófica, ¿no? Filosofía compleja, ni una lista de reglas, sino te estoy hablando del carácter de Dios mismo. A lo largo de estos estudios, yo quiero que emprendamos una aventura la más importante que tú te puedas imaginar en tu vida. Conocer a Dios a través de sus atributos, hermano, hermana. Esa es la aventura más importante, el tiempo más importante que puedas tener en tu vida. Dejaremos de lado las concepciones que hemos tenido de Dios o que podamos ya tener
cortas, cómodas y tal vez algunos mitos religiosos para confrontarnos con su omnipotencia, que es uno de sus atributos. También vamos a ver su santidad, la pureza que nos atrae y nos desafía, su omnisciencia, el que Él ve todo, sabe todo, presente, pasado y futuro, con perfecta claridad Él lo puede ver absolutamente todo. Y sobre todo su amor, que es la fuerza inagotable que lo une todo. Por decir algunos atributos nada más ahorita. Si realmente conociéramos quién es Él, ¿tú crees que cambiaría tu manera de orar? ¿Cambiaría tu manera de enfrentar tus miedos, tus dudas, tus pruebas? ¿Tú crees que cambiaría conocerlo más? ¿Cambiaría toda tu vida entera? Pues la respuesta yo creo que cada uno de nosotros es sí, absolutamente sí. Porque fíjate, una fe débil, un cristiano o una cristiana que tenga una fe débil, significa que tiene un conocimiento superficial de Dios. Y estoy hablando de creyentes. Pero cuando la verdad de su carácter nos impacta, nos da el combustible para vivir una vida de confianza inquebrantable en este mundo que nos quiere absorber, que nos quiere derrumbar. Satanás, nuestra carne. Yo hoy, hermano, hermana, no te quiero dar una serie de teología aburrida. Vamos a ver una teología toda aburrida. Te estoy haciendo una invitación a ver el único ser que merece toda tu atención. No yo. Nadie más, ni tú, ni nadie. El único ser que merece toda tu atención, nuestro asombroso y el que merece todo nuestro asombro y merece toda nuestra adoración. Te estoy haciendo una invitación a que a final de este viaje que vamos a emprender, podamos decir con convicción, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te acuerdas quién dijo eso? Job. Prepárate para conocer a un Dios tan grande que nos dejará sin aliento y tan cercano que cambiará tu vida para siempre. Hoy te quiero dar la bienvenida a esta serie, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y vamos a conocer cada vez más al infinito, porque Dios es infinito. Ahora, les dije que a veces tenemos una visión pequeña de Dios. Ahorita lo vamos a ir analizando, a ver si el Dios que creemos, en el que confiamos, es el que vamos a ver ahora. Un Dios infinitamente más fascinante, tal vez más asombroso, más relevante que el que tal vez empezamos este estudio. Tenemos que conectarnos al conocimiento de Dios, porque eso debe de impactar tu vida, tus miedos, tus dudas, tus oraciones. Como dije, tu vida entera. Quiero analizar un poquito ahí la idea de Job 42.5, cuando dijo ahora mis ojos te ven. Job 42.5, que dice ahora mis ojos te ven. De oídas te he oído, ahora mis ojos te ven. Pero me quiero enfocar nada más donde dice ahora mis ojos te ven. Porque ahí sugiere una transformación profunda en el conocimiento de Job. ¿Se acuerdan que todo lo que le pasó a él, todo lo que le llegó, Dios permitió que Satanás le empezara a quitar las cosas para probar? Satanás quería probar a Dios que su fe era falsa, que nada más era conveniencia. Y Dios le demostró que la fe de Job estaba por encima de las bendiciones de Dios, que no era por conveniencia. Y entonces, pues Job pensaba que tenía suficiente conocimiento de Dios, que era un hombre íntegro. La Biblia dice que Dios mismo fue el que le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Se acuerdan? No hay otro en la tierra como él. Y Job, pues pensaba que tenía un conocimiento muy grande de Dios. También hay que recordar que en aquel entonces, como alguien dijo, la Biblia no estaba completa, ¿verdad? Y pues Job, no había ni Génesis 1:1, porque el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino es Job. Y por lo tanto no había absolutamente nada.
Tal vez lo único que sabía Job era lo que se había transmitido de generación en generación por palabra, desde Adán y Eva hasta su generación de él. La idea de Job 42:5 de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es la transformación de un conocimiento teórico. Él tenía un conocimiento teórico precario de Dios, pero Dios, a través de todo eso que le pasó, lo llevó a una experiencia personal y directa con él. O sea, fue un parteaguas todo eso que pasó. Él tenía un conocimiento teórico y lo llevó a una experiencia personal y directa con él. Esta frase marca el clímax del libro de Job, donde es protagonista después de un inmenso sufrimiento y de cuestiones de justicia, de cuestionar la justicia de Dios. Se estuvo algunas ahí cuestionando unas cosas. Finalmente tiene un encuentro directo con su majestad y su poder de Dios. A través de todo eso que le pasó, tuvo un encuentro directo con su majestad y su poder de Dios. ¿Quién lo iba a esperar? ¿Quién lo iba a ver con una perspectiva así? Cuando dice conocimiento de oídas, dice de oídas. Eso significa teórico. De oídas te había oído. O sea, teóricamente yo te conocía, Señor. Es lo que está diciendo Job. Job reconoce que su comprensión anterior de Dios, ¿en qué se estaba basando su comprensión que él tenía de Dios? Al menos ahí, en la tradición, en las enseñanzas y en la información transmitida por otros. Desde Adán y Eva, como les dije. Tradición, enseñanza e información transmitida por otras. Por eso dice de oídas te había oído. Una forma teórica. O sea que era un conocimiento de segunda mano el que él tenía de Job, de Dios, perdón. Era de segunda mano. Yo sé de Dios lo que otros me han dicho de ti. ¿No? Pero fíjate, cuando Job dice, ahora mis ojos te ven, no implica necesariamente una visión física del rostro de Dios. No es que él haya visto a Dios así físicamente. Pero fíjate qué es lo que implica aquí. Una profunda revelación espiritual que tuvo él. Una profunda revelación espiritual que lo llevó a una comprensión de su grandeza, su sabiduría. Lo llevó a una comprensión de su grandeza y su sabiduría que supera todas las cosas que le habían contado de Dios y que él de oídas había escuchado de Dios. Fíjate qué interesante está esto. ¿Por qué creen que ahora nosotros que tenemos la Biblia completa, que dice todas las cosas ayudan para bien, y estamos en más ventaja porque tenemos la Biblia completa y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Lo triste es que a veces muchos de nosotros tenemos menos conocimiento que el que tenía Job. Y eso que tenemos la escritura ya, completa. Eso es lo triste, hermanos. Entonces, Job comprendió su grandeza y su sabiduría que superaba todo lo que le habían contado de Dios. Este encuentro, se podría decir que él tuvo un encuentro personal con Dios. A través de todo lo que le sucedió. Un encuentro personal. Porque se da a través de su discurso desde su torbellino en Job 38 al capítulo 41. Ahí vemos el cambio de Job drástico del capítulo 38 al 41. Y borra el poder de su sufrimiento de él. Porque estuvo enfocado mucho tiempo en el sufrimiento y después las cosas cambian. Y él... La nueva visión de Job sobre Dios, ¿saben a dónde lo llevó? A la humildad. Lo llevó a la humildad. Al confrontarse con la infinita sabiduría de Dios, por experiencia, a través de porque vio la gracia de Dios sosteniéndolo en todos esos peores momentos. Y entonces él conoció la infinita sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque antes tal vez él pensaba que Dios se había equivocado, porque él era justo. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto? Si solamente los que sufren, porque yo veo que los que se portan mal prosperan y los justos sufren. Esa era su pregunta que se hacía siempre en Job, a lo largo del libro. Pero
Dios lo llevó a tener un encuentro personal con Dios. Y borró el poder del sufrimiento y lo llevó a la humildad. Se podría decir que se confrontó con la infinita sabiduría de Dios. Acuérdense, en aquel entonces tenían un conocimiento precario, ¿no? De oídas. Y muchos de ellos pensaban que los buenos no sufren y nada más los malos sufren. O que es por pecado, porque sufres. Como le estaban diciendo sus amigos. Por pecado estás sufriendo. Como dudando, no creyendo, pensando que sabían más que Dios. Pensando que eran más sabios que Dios. Y sin embargo, se enfrenta con esto y lo llevó a decir, perdóname, Señor, yo soy ignorante. ¿Cómo pude dudar de que tú tienes bajo control todo? Dios no tenía la Biblia, pero Dios a través de esto le mostró esos atributos. Y entonces se arrepiente de haber hablado sin entendimiento y de haber cuestionado la justicia de Dios, como lo había hecho a lo largo de la carta, en los primeros capítulos, ¿no? Entonces ya en el capítulo 42, versículo 5, es la confesión de que la experiencia personal de Dios, escucha esto que te voy a decir, la experiencia personal de Dios, conocerlo por experiencia vívidamente, es superior a cualquier conocimiento intelectual que tú tengas. Porque puedes tener, infinito conocimiento intelectual, pero ¿qué de ahí vives? ¿Qué de eso practicas? Pues lo más mínimo que practiques es infinitamente mayor al conocimiento intelectual que solamente tú tengas. Y eso es lo que Job entendió. Su sufrimiento, aunque doloroso, sí, claro, fue terrible, sirvió como un medio para llevarlo, ¿a dónde? A tener una relación más profunda y auténtica con Dios. Sirvió como un medio para llevarlo a una relación más profunda y auténtica con el Señor. ¿Pero hasta cuándo lo entendió? Hasta el capítulo 42. Bueno, podría ser justificable con él porque pues no tenía la Biblia, pero hoy tú y yo, que tenemos la Biblia completa, ¿cuál es la excusa? De quejarnos. Porque la queja es decirle a Dios, te equivocaste. Se te salieron las cosas de la mano de control. Porque esto no debió de haber pasado así. ¿Cómo me pasó esto a mí? Y entonces, pues, nos vemos en ese pecado. Pero Job, ¿cómo lo hizo? Y nos quedamos así, entendiendo esto. ¿Por qué es tan importante la práctica? ¿Y por qué dice la Biblia que entre más conocimiento tengas, más eres responsable ante Dios? ¿Sí? Y aquí te hago una pregunta. ¿Cómo es el Dios en el que realmente confías? ¿Cómo es? Este enfoque se centra en la revelación del conocimiento de Dios para la vida del creyente. Te pregunto, ¿sientes que realmente conoces a Dios, hermano, hermana? ¿Realmente sientes que lo conoces? No te estoy diciendo si conoces algo sobre Él, sino conocerlo a Él de verdad, por experiencia. Quiero que pienses por un momento. Si tuvieras que describir a la persona más importante de tu vida, si tuvieras que describir a tu cónyuge, por ejemplo, tus hijos, tu hija, tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, ¿podrías dar 10 características esenciales que definen quiénes son ellos? ¿Podrías dar 10 características del ser más querido hijo, padre, hermano, cónyuge, amigo, no sé, que definen quiénes son? Pues probablemente sí, ¿verdad? Probablemente sí lo podrías hacer. Ahora la pregunta más importante. ¿Podrías nombrar y explicarme 10 características esenciales que definen al Dios Todopoderoso? ¿10 características esenciales que lo definan? Tal vez algunos de nosotros diríamos sí, otros diríamos no. La verdad es que no. Porque muchas veces no salimos de
Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es de gracia, Dios es bondadoso. Todo lo bueno, lo poquito que nos sigamos a saber de los atributos de Dios, que a veces nada más no lo sabemos intelectual, porque en la práctica damos mucho que desear. Y Juan 17:3 y Jeremías 9:24. Ahí en esos textos que les di, Juan 17:3 y Jeremías 9:24, hablan exclusivamente de la importancia del conocimiento de Dios. Y cuando digo conocimiento de Dios, no me refiero a intelectual, ¿eh? Siempre aprendan eso. Cuando yo hablo de conocimiento, estoy hablando de experiencia vivencial. Porque muchos de nosotros conocemos la promesa de Dios, muchas promesas de Dios, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos un conocimiento superficial del Dios que da esas promesas. Pero la Biblia nos dice que el conocimiento de Dios no es opcional, hermanos. El conocimiento de Dios no es opcional. Le decía que muchos de nosotros conocemos las promesas de Dios, pero a veces tenemos un conocimiento muy precario de Dios. Y nos vamos más por las promesas. Queremos conocer más las promesas, las bendiciones, eso sí lo queremos conocer. Pero a Dios, ya lo conozco, decimos, ¿no? Y fíjate cómo dice Juan 17:3. Juan 17:3. La Biblia no dice que el conocimiento de Dios no es opcional, es vida eterna. Ahí lo dice. ¿Se dan cuenta? Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y allí conocer es por experiencia. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no es opcional como algunos pensamos. Es vida eterna. Tu fe, tu adoración, tus decisiones y tu paz en medio del caos. ¿Sabes de qué depende, hermano, hermana? Dependen de tu visión correcta que tengas de Dios. Si tu fe es débil, tu adoración es externa nada más, tus decisiones son pecaminosas, no tienes paz, vives un caos en tu interior, fuera, en tu casa, en tu trabajo, donde sea, eso significa que tu visión de Dios es muy precaria. ¿Y qué necesitas? No necesitas un psicólogo, no necesitas un terapeuta, no necesitas fumar a café. Como creyentes ya no tomamos ni nos drogamos, pero algunos que aún fuman tal vez. Hay unos que toman café y hay otros que toman cualquier cosa para sentirse tranquilos y en paz. No necesitas eso. Lo único que necesitas es conocer a Dios. Tener un alto concepto de Dios. Y eso es lo que trato en este estudio. Que vivamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque una visión pequeña de Dios que tú tengas te va a llevar a una vida cristiana muy débil. Te va a llevar a una vida llena de mucho miedo, de mucha inseguridad. Pero si tú tienes una visión sublime, una visión correcta de Dios, ¿qué crees que va a ocurrir? Va a transformar tu adoración, te va a dar la fortaleza inquebrantable que Él promete. Por eso es tan triste ver que muchos no tenemos tiempo de estudiar la Escritura, de meditar la Escritura. Y pensamos que teniendo otras prioridades terrenales, vamos a poder tener la paz y el gozo. Y vamos a poder madurar en nuestra fe. Y estamos buscando eso fuera de la Escritura. Y por eso yo soy muy reiterativo en decirles, hay que escudriñar la Escritura todos los días como nuestra prioridad, porque de ello depende nuestra vida eterna. Depende vivir una vida espiritual estable aquí en la tierra. Y eso, fuera del tiempo, el esfuerzo, tiempo, dinero, esfuerzo, a veces si estás en un seminario, dinero, te va a costar esforzarte para poder tener un concepto de Dios alto, sublime y correcto. Y eso te lleva a una transformación verdadera. Tengas fortaleza.
No hay atajos, no hay otra manera de hacerlo. Y no me cansaré de repetirlo. Esta noche no vamos a estudiar un tema aburrido de teología. Yo no quiero que pase eso. Que nos dormamos ahí. Ay, otro estudio más, ¿no? Vamos a embarcarnos, como les dije al principio, en un estudio, en el estudio más importante de tu vida. Y grábate esto. Este es el estudio más importante de tu vida. Conocer al único ser que te define, a ti como hijo, hija, como creyente, y que te sostiene y que te sostendrá. Y aquí estamos viendo una pequeña introducción antes de entrar de lleno, pero hay un contraste dramático. Dios, velo de esta manera, con nuestra imagen falsa de Dios que podemos tener aún siendo creyentes. Porque cuando éramos incrédulos la teníamos, porque la teníamos. Pero aún siendo creyentes, muchos profesos cristianos tienen todavía una imagen de Dios falsa. Y tenemos que utilizar el contraste entre la idea errónea o limitada sobre Dios y su naturaleza real para crear intriga, por decirlo así. Tenemos que admitirlo. Todos creamos un Dios a nuestra propia imagen. Todos. Lo hicimos y a veces podemos seguir teniéndola. Cuando estás en apuros, por ejemplo, queremos un Dios que sea solo misericordioso, que tenga misericordia. Ese es al atributo que más apelamos. Y que ignore su justicia. Que nos perdone y que tenga misericordia y que ignore su justicia. ¿O no? Cuando alguien nos ofende, queremos un Dios que sea solo justicia, que haga justicia y que no sea misericordioso, que vaya con todo con esa persona que me agredió. ¿Se dan cuenta cómo somos bien habilidosos? Y queremos tomar a Dios como un juguete a nuestra conveniencia. A veces pensamos en Dios como un abuelito amable, como a veces lo pintan ahí unas fotos, ¿no? Que está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el medio Dios, dibujado ahí con un señor con canas. Un abuelito ahí sentadito, ¿no? Y que es permisivo, que nos permite todo y nos solapa todo y que al final nos va a perdonar todo. O un jefe severo y distante, ¿no? Hay otros que se van al otro extremo y dicen, no, es un Dios bien malísimo y muy distante. Nuestras emociones son el problema porque nuestras emociones limitan al Dios infinito y verdadero. Ese es el problema. El problema no es la falta de revelación, que es el canon completo de la Escritura. El problema es que nosotros somos emocionales y miramos a Dios de acuerdo a nuestras emociones, a nuestra conveniencia, en vez de como está escrito en la Escritura. ¿Por qué? Porque somos perezosos y no queremos estudiar la Escritura. Y entonces limitamos a un Dios infinito. Y aquí hay un desafío para ti y para mí. La Biblia, por decir un poquito de algunos de sus atributos de Dios, presenta a un ser inmutable. ¿Qué significa inmutable? Un Dios que no cambia. Un Dios que no cambia. Y un Dios que es perfecto. Eso es inmutable. Y es uno de los atributos que casi no se nos viene a nuestra mente. Te alabo porque eres inmutable. Casi no decimos esa palabra. Sus atributos trabajan en unidad total. Todos sus atributos. Porque Dios nunca es amor, es más amor que santo, ¿eh? O sea, todos están como que a la par, todos sus atributos. Nunca es más amor que santo. Porque hay personas que creen que por amor los va a perdonar a los incrédulos, ¿no? Porque creen que el amor es más que su justicia o que su santidad. Y dicen, no, pues porque es mucho más amor, pues porque todo amor, pues nos va a terminar perdonando a todos. Pues, ¿qué crees? No es así.
Todos tus atributos trabajan en unidad total. Él es todo lo que es, todo el tiempo, Él es todo lo que es. Acuérdense que les dije la otra vez que la gloria de Dios es una de las características, es la suma de todos sus atributos de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es importante que entiendas que el estudio de sus atributos de Dios es como quitar los lentes distorsionados que podamos tener todavía, lentes distorsionados, y ver al único Dios verdadero por primera vez. Te pregunto, ¿cómo enfrentarías tu mayor prueba personal sabiendo que tu Dios es omnipotente, todopoderoso y fiel? ¿Cómo la enfrentarías? Él nunca rompe una promesa. Entonces te debe de llevar a algo el saber que Él es omnipotente, todopoderoso y fiel. Porque si nada más lo sabes y no provoca gozo, paz, contentamiento, fortaleza, confianza, sino todo lo contrario, entonces tú no lo conoces. Sabes que es omnipotente. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. ¿Cómo vivirías tu vida sabiendo que Él es omnisciente, que lo sabe todo, que es amor y siempre desea lo mejor para ti? Esta serie no solo definirá a Dios, sino que va a redefinir tu vida y mi vida. A todos nos va a bendecir esta serie. Y este enfoque que te estoy dando apela al intelecto y al corazón, porque enfatizando que un conocimiento correcto nos va a llevar a una mejor adoración, para empezar por ahí. Y la adoración empieza por la obediencia. Y te va a llevar a adorarlo 24/7. Todo el tiempo. Un famoso teólogo de las Escrituras dijo una vez, lo más importante de ti, ¿sabes qué es? No es tu dinero, no es tu salud, no es tu elocuencia que tengas, tu conocimiento de la Biblia, lo guapo o lo feo que seas. Lo más importante de ti no es tu esposa, tus hijos, como algunos, si yo les preguntara, algunos me van a decir eso. No, ¿sabes qué es lo más importante de ti? Es lo que piensas de Dios y lo que conoces a Dios. Así lo dijo un teólogo, fin de la cita. Y para todos, no solamente para los creyentes, para los incrédulos, porque el concepto que tengan de Dios, de Cristo, va a definir su vida eterna, ya sea en el infierno o en el cielo. Piénsalo, hermano, hermana. Si tu visión de Dios es baja, ¿cómo crees que va a ser tu adoración? Tu obediencia, tu confianza, tu paz, tu gozo. Va a ser baja. Si tu oración será baja y tu moralidad también va a ser baja. ¿Te das cuenta todo lo que te afecta al que no conozcas a Dios, que tengas una visión corta, chica de Dios? Tu adoración, tu oración, tu moralidad, todo va a ser bajo. Todo. Y muchos cristianos, tristemente lo digo, no hemos entendido eso. Y andamos buscando otras cosas como prioridad. Y no saben de lo que se pierden, de la maravillosa bendición y de las bendiciones y privilegio que es conocerlo. Por eso el propósito de este estudio, los atributos de Dios, que son las características esenciales que definen su naturaleza, su ser, su carácter, son las verdades reveladas en la Escritura, porque ahí lo vamos a tocar obviamente, y que nos dicen quién es Él y cómo se relaciona con su creación. No quiero que nada más nos estemos llenando de información, sino que esto sea el combustible de tu adoración, de tu vida, para que tú vivas una vida que glorifique a nuestro Dios. Ese es el propósito de este estudio. No puede haber otro.
Sabemos que hay una invitación en Salmo 71, 19. Salmo 71, 19. Que dice ahí el Salmo: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Hay atributos que solo Él posee. Vamos a tener que entender eso también. Que se llaman los incomunicables. Que solamente Él tiene. Los incomunicables. ¿Como cuáles podríamos decir? La omnipresencia, por ejemplo. Esa nadie más la tiene. Ni Satanás, ni nadie. Ni los demonios. Ni tú, ni yo, jamás nadie. La omnipresencia es un atributo incomunicable. Otro, la seidad. ¿Tú sabes qué significa seidad? Otro atributo que casi no conocemos y no mencionamos tampoco. ¿Y qué significa? Existir por sí mismo. Aceidad, existir por sí mismo. Aceidad. Por eso es que va a mejorar tu adoración, porque vas a comprender y vas a entender mucho más del conocimiento precario que hemos tenido. Y esto es importante, por decir algunos, después vamos a irlos viendo uno a uno. Obviamente también la omnipotencia, que es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. También son incomunicables. Omnipotencia, omnisciencia, son los ovnis que algunos les llaman así, los ovnis de Dios. Pero aparte de esos tres ya vimos la seidad, que son incomunicables, que solamente Él posee. Pero hay otros que comparte contigo y conmigo, que son los comunicables. Atributos comunicables. Y ahí vamos donde vamos a ver el amor, la bondad, la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso sí nos los da, los transmite, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, que también lo vamos a ver más adelante qué significa eso. Al estudiar su grandeza, entonces solo podemos caer de rodillas. Por eso fíjate cómo lo dijo Salmo 71, 19. Salmo 71, 19. El salmista pregunta: oh Dios, ¿quién como tú? Porque él entendía, conocía, no de una forma precaria a Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano débil. No hay otra. Que unos son más diligentes que otros. Su prioridad es conocer a Dios por experiencia. No se conforman solamente con saber la Biblia superficialmente, algunas partecitas. No, quiero experimentar ese Dios. Y después vamos a ir viendo cómo vamos experimentándolo a través de a lo largo de los estudios. Entonces, lo que dijo el salmista: oh Dios, ¿quién como tú? La respuesta se pregunta es la clave para vivir una vida abundante. Y esa es la respuesta que vamos a resolver nosotros a lo largo de esta serie. ¿Para qué? Para que vivas una vida abundante. Tenemos que vivir, entender qué tan importante es este estudio y el propósito por el que lo estamos estudiando. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué todavía tienes miedos? Si Dios es perdonador, ¿por qué tú no puedes perdonar? Si Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿por
Porque a veces podemos pensar que lo podemos engañar. Si Dios es omnipresente, ¿por qué crees que no se da cuenta del pecado? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Porque a veces nada más en la iglesia, cuando estamos con la gente que nos conoce y cuando no, somos otra persona. Pudiera ser el caso, pudiera que no. Pero a veces pudiera ser. ¿Qué significa eso? Pues que sabemos cosas de Dios, pero no lo conocemos. Si es poderoso, si tiene todo bajo control, ¿por qué te turba tu corazón? Cuando alguna situación, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te tienes miedo? ¿Por qué quieres controlar las cosas? ¿Qué significa eso? Que sabes cosas de Dios, no lo conoces. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que meditar sobre la verdad fundamental de nuestra fe, entonces, ¿verdad? La importancia vital de conocer los atributos de Dios revelados en la Escritura. Ahora, no se trata de que estamos haciendo un ejercicio académico, frío, sino de la fuente de nuestra adoración, esperanza y obediencia, porque es Él, de Él dependemos. Y como ya dije, vamos a Salmo 145:3. Salmo 145:3. Fíjate lo que dice ahí el Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. El Salmo 145, para empezar, es un himno de alabanza de David. El rey quien se compromete a alabar el nombre de Dios todos los días y para siempre. Eso dijo en los versículos 1 y 2 que anteceden al versículo 3 que les acabo de leer. Él se compromete a alabar al nombre de Dios todos los días y para siempre. El versículo clave que tomamos es el versículo 3, como lo pueden ver, y comienza con la declaración de la grandeza de Dios. Y eso significa grande. La idea es que Dios es grande, poderoso, importante. Y esta grandeza, pues lo hace digno de suprema alabanza, ¿no? La parte crucial es la frase, su grandeza es inescrutable. Otra palabra que a veces no conocemos o que hemos oído muy poco, inescrutable. El término hebreo aquí sugiere algo que no se puede rastrear. Inescrutable, algo que no se puede rastrear. Escudriñar. O sondear. Algo que no se puede rastrear es escudriñar o sondear completamente. O sea, nosotros podemos conocer a Dios, pero en la forma que Él quiso conocerlo, que está revelado en la Escritura. Obviamente, ahí no está Él, ahí, completo, por decirlo así. Es algo que Él decidió revelar nada más de Él. Pero Dios, como podemos ver aquí, que es inescrutable, pues no lo podemos rastrear, escudriñar o sondear completamente. Y esto implica que la plenitud de Dios no tiene límites. Fíjate, la plenitud no tiene límites de Dios y es incomprensible ¿para qué? Para nuestra mente humana. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine, aún para entender lo poco que está en la Escritura de Él, o lo poco mucho que está en la Escritura de Él. Esa es la palabra inescrutable. Porque a veces cantamos esas alabanzas en la iglesia, ustedes han oído, y está esa palabra. Y estamos cante, pero ni siquiera sabemos qué significa esa palabra. ¿Y cómo lo estás adorando entonces? De una forma que ni sabes. ¿Te das cuenta? Esto implica que la plenitud de Dios no tiene límites y es incomprensible para la mente humana. David no dice que es imposible conocer algo de Dios, eso lo quiero aclarar. No está diciendo es imposible que conozcan algo de Dios, sino que lo que está diciendo es que su esencia de Dios es infinitamente mayor
a lo que nosotros, nuestra mente finita humana, podamos comprender. Y ahí es donde entra la fe. Aunque no lo comprendas, tú lo crees completamente, porque lo dices, yo lo creo. Tenemos que reconocer la grandeza inescrutable de Dios, porque eso nos va a llevar a la humildad, a la reverencia y a la adoración verdadera. ¿Qué tan importante es entender estas palabras? Si Dios es infinitamente grande, ¿tus problemas dónde quedan? ¿Alguno será mayor grande que Él? Los problemas, todo lo que ocurre aquí en la tierra son cosas finitas. Él tiene el poder para resolver todo. Si no lo hace en conveniencia a nosotros, en nuestras oraciones egoístas, pues porque Él quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar con nuestro carácter, quiere que dejemos de pecar, quiere que nos arrepentamos más, quiere que dependamos más de Él, pero siempre es para nuestro bien. Pero Él tiene poder para resolverlo todo, conforme a su voluntad y en su tiempo y su momento. Y lo va a hacer. Va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos va a regresar al paraíso perdido, por decirlo así. El que se perdió allá con Adán y Eva, nos va a regresar. Entonces, no nos atrevemos a moldear a Dios a ninguna imagen por esta razón. Nada de lo que está aquí abajo se asemeja a Dios. Hay personas que dicen emocionalmente, y tal vez se oiga muy bonito, ¿no? Muy romántico. ¿Quieres ver a Dios? En el atardecer, cuando va amaneciendo. O fíjate la sonrisa de un niño. Ahí puedes ver a Dios, puedes tocar a Dios. ¿Es en serio? Dios es infinitamente mucho más que eso. Dios no se puede comparar con esas barbaridades, aunque se oigan muy románticas y muy bonitas, hermanos. No, no lo podemos rebajar a eso. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que conocerlo para seguir siendo transformados a su imagen y a su semejanza y dejar de romantizar a Dios, de espiritualizar a Dios y hacerlo a nuestra semejanza, a nuestros conceptos erróneos por falta de conocimiento de la Escritura. Ahora vamos a Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Fíjate cómo lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Te das cuenta? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué les dijo esto? Malaquías confronta a un pueblo que ha fallado en su pacto con Dios, si ustedes recuerdan. Y en medio de esta reprensión, el Señor se presenta con un atributo aquí. Porque Malaquías 3:6, ahí está un atributo. ¿Lo pueden ustedes ver? Inmutabilidad. Porque dice, no cambio. Inmutabilidad. O sea, cuando ustedes estudian la Biblia tienen que empezar a darse cuenta qué atributo está ahí. Dice, aquí está el atributo inmutable, aquí está el omnisciente, aquí está la misericordia. Y empiezan a conocer más y a meditar más en eso. Y el Señor se presenta así, con ese atributo. La frase, yo Jehová no cambio, afirma que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Inalterable en su ser. Inalterable en su ser. Y no solamente inalterable en su ser, su carácter. Inalterable en su carácter. Y no solamente en su ser y en su carácter, en sus propósitos y sus promesas. ¿Qué tan importante todo lo que está escondido en un solo atributo, una sola palabra? Por eso es importante conocerlo y entenderlo. Es inalterable en su ser, su carácter, su propósito y sus promesas. Y eso debería de llevarte a vivir a ti plácidamente confiando en obediencia a Dios. Pase lo que pase, en paz me acostaré. Mira, Dios me cuida.
¿Qué me puede pasar a mí? El Dios que es inmutable, que no cambia, que es poderoso, está de mi lado. Si eres incrédulo, sí ponte a temblar. ¿Y qué significa esto que te estoy diciendo, hermanos, de lo de inmutabilidad de Dios? Que Él no se vuelve más bueno, o sea, no puede ser más bueno. Él ya es santo, santo, santo. No puede ser más sabio. Es el ser, el Dios sabio. Su sabiduría es infinita. No puede ser más amoroso. Él es amor. ¿Se dan cuenta todo lo que conlleva saber que Dios es inmutable? Él es perfecto en todos sus atributos, al menos los que acabamos de ver ahorita, así por encimita, ¿no? Entonces, la asombrosa consecuencia de esta inmutabilidad es que los hijos de Jacob no habían sido consumidos. Eso es lo que les dijo ahí en Malaquías 3:6. El hecho de que Dios no cambia es la única garantía de que su pacto de gracia y su promesa de salvación a su pueblo que persiste y persiste en pecar, y a pesar de toda la infidelidad humana, Él va a cumplir sus promesas. Y así lo hizo con el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le prometió a Abraham? Que de él haría una gran descendencia, que ni con la arena del mar y las estrellas se podría contar. ¿Y qué hizo la mayoría de los judíos? Pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Y no Dios sigue guardando un remanente? ¿Por qué cree? ¿Porque se lo merecían los judíos? No, porque Él es inmutable y porque Él no cambia. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios? Y apenas estamos comenzando a ver algunos aspectos de Él. Entonces eso es nuestra garantía de que su gracia y su promesa para nosotros nosotros como hijos, hijas de Dios, a pesar de nosotros, a pesar de que conoce tu corazón, que no somos perfectos, Él te ama. Y Él va a cumplir las promesas que te hizo por medio de su Hijo Jesucristo. A pesar de nosotros mismos. Y esto, el conocimiento de la inmutabilidad de Dios, es la roca de mi confianza y de tu confianza en tiempos de cambio y prueba en tu vida. Debe de ser la roca de tu confianza el conocimiento de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tu fe no debe estar basada en tus sentimientos volátiles. ¿Y qué significa la palabra volátiles? Cuando yo digo que nuestra fe no debe de estar como sentimientos volátiles, es como algo que se evapora, porque nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones cambian. Y tenemos un Dios que es inmutable. Entonces, las cosas cambian, las circunstancias cambian, nuestros sentimientos cambian, porque a veces nos dejamos influenciar por las cosas, y a veces estamos bien, y a veces estamos mal, y así andamos, porque andamos débiles y andamos sufriendo, porque nos falta el conocimiento de Dios. Tu fe no debe de estar basada entonces en tus sentimientos, sino que en el carácter inmutable del Señor. Ahí tiene que estar arraigada tu fe, en el carácter inmutable del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú fallas, o cuando fallamos, todos fallamos en algún momento, sabemos que su amor y su plan para nuestra vida no se altera, hermano. O sea, Él te sigue amando igual. Yo lo que en alguna ocasión en otro estudio les decía, cuando tú pecas, Él te sigue amando de la misma manera antes de que pecaras. Ya te perdonó. Te arrepientes no para que te perdone o para que te vuelva a amar, sino para que tu relación y tu gozo que tenías de tener relación con Él siga otra vez fluyendo.
Por eso te arrepientes y pides perdón. Eso también nos muestra su inmutabilidad. No se altera. Su plan tampoco. Sigue. Adelante, aunque tú no quieras, aunque no utilices tu don, aunque seamos perezosos espirituales, Él va a cumplir su propósito. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Y entonces esto nos debe de dar la seguridad. ¿Para qué? Para preservar en arrepentirnos constantemente de nuestro pecado. A eso nos debe de llevar. Para arrepentirnos. Y por último, para terminar este estudio, Primera de Pedro 1:15-16. Primera de Pedro 1:15-16. Ahí nos muestra el estándar de nuestra vida. Pedro 1:15-16. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. La última exégesis que vamos a hacer ahorita. Aquí el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a la santidad, ¿no? El fundamento y el modelo de esta santidad, ¿qué es? Es el atributo de Dios mismo. ¿Cuál es? ¿Lo pueden detectar aquí? La santidad. Ahora hay algo importante aquí. La santidad de Dios tiene dos aspectos. La santidad de Dios tiene dos aspectos. Número uno, separación. Entre comillas, trascendencia. Separación. Entre comillas, trascendencia. Es el primer aspecto de la santidad de Dios. Separación y trascendencia. ¿Qué significa eso? Que Dios está apartado de toda su creación, siendo único y majestuoso. Ese es el primer aspecto de la santidad de Dios. Dios está apartado de toda su creación, siendo único y majestuoso. Siendo único y majestuoso. Pero hay otro aspecto de la santidad de Dios. Pureza moral. Pureza moral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios es absolutamente puro y libre de todo mal. Es tan santo que no puede ni siquiera mirarlo, como lo dice la Escritura. Por eso cuando dice, sean santos porque yo soy santo, esto significa que el creyente es llamado a reflejar la pureza moral de Dios en todas sus acciones y en todos nuestros pensamientos. Que no nos podemos separar de la creación. Él es el único y majestuoso en ese aspecto de la santidad, pero en la otra de la moralidad, somos llamados a reflejar su pureza en todas nuestras acciones y en todos nuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, la santidad no es opcional, ¿eh? No es que te está diciendo, pues si quieres, si puedes ser santo. Ni un consejo tampoco. Yo te aconsejo que seas santo, hijo. No. Es el llamado fundamental para todo creyente, para todos los cristianos, para todo el pueblo de Dios, y está basado ese mandamiento en su propia naturaleza. Y ella te dotó del poder para que tú andes en santidad. No perfecto, no estoy hablando de perfección. Te arrepientes y sigues caminando en santidad. Te arrepientes, te alejas del pecado y sigues caminando en integridad. Y es una orden, es un mandato. Por último, con eso cerramos con la aplicación personal de este texto que vimos. Primera de Pedro 1:15-16 para terminar. Tenemos que conocer la santidad de Dios en la Escritura y nos debe de confrontar con nuestro propio pecado. Y nos debe de llevar un constante arrepentimiento y una vida de obediencia radical. A eso nos tiene que llevar para decir que lo conocemos por experiencia. Por eso he dado varios ejemplos para ver si realmente lo conocemos por experiencia. Y esto nos enseña que no te puedes acercar a Dios de cualquier manera. Esto aquí hay una implicación importantísima.
No te puedes acercar a Dios de cualquier manera o puedes servir a Dios de cualquier manera, como tú creas, como tú pienses. Sino ¿cómo? Para empezar, a través del sacrificio purificador de Cristo. Cristo te dio el acceso al trono para que tú puedas acercarte a Él. Si no, no habría manera. Es lo que pasa igual con los incrédulos que rechazan el Evangelio. Ellos creen que están bien con Dios y pueden acercarse y orar y su religión y su legalismo y creen, no, pues yo estoy... No, están autoengañándose. La Biblia dice esto, dice otra cosa. Primero tu sacrificio purificador, porque eres santo posesionalmente hablando en el momento que creíste, y después el Espíritu Santo te empieza a santificar para que se lleve a una realidad. Y es cuando viene la transformación. ¿Te motiva a buscar la pureza en cada área de tu vida? ¿Te motiva buscar la pureza como tu prioridad en cada área de tu vida todos los días? ¿Sabes que tu propósito, sabes cuál es tu verdadero propósito aquí en esta vida? No es empoderarte, no es realizarte, no es ser feliz, como muchos por ahí andan diciendo, alguna psicología ahí. Tu verdadero propósito es ser un espejo que refleja su carácter santo en el mundo. Porque este es uno comunicable, este es atributo de la santidad. Porque no te va a decir, sé omnipotente porque yo soy omnipotente. Sé omnipresente porque yo soy omnipresente. ¿Te das cuenta? En los que no son transferibles no te pide eso. Pero en todos los que son transferibles y que Él te da todo ese poder, el Espíritu Santo, el don y el fruto del Espíritu, Él te dice, sé, te ordena. Y eso te debe de motivar a buscar la pureza en tu vida, entonces. Porque fíjate, su propósito es ese. Tú naciste y tú fuiste creado para eso. El problema es que después de la caída, todos erraron el blanco. O sea, erraron en el propósito por el cual Dios nos creó. Dios era autoexistente, no necesitaba de nadie, no lo necesita. Él estaba bien, la Trinidad siempre, eternamente, pero Él le plació crearse un pueblo para Él. Un pueblo. Dijo, yo quiero por voluntad propia, no porque alguien lo mereciera o porque alguien fuera mejor que otros. Abraham no lo escogió porque era el mejorcito que había ahí. Era pecador igual que todos o hasta peor que muchos. Pero Él voluntariamente dijo, yo quiero elegir a Abraham y quiero hacer un pueblo en él. Y después a través de Jesús vienen otras moradas, vienen otras ovejas. Cuando dijo Jesús en los evangelios, tengo otras ovejas que están en otros rediles y voy a ir por ellas. Hablando a los gentiles, parafraseando un poco lo que dijo. Y entonces ese era el propósito. Pero el hombre, ¿qué hizo? Le dio la espalda al Dios, al Creador. Y rechazó el propósito. Cuando un hogar, cuando un matrimonio, cuando un hermano persiste en pecar, la mujer no se sujeta a su varón, el amor no la trata como vaso frágil, los hijos no respetan a los padres no cuidan a sus hijos y los llevan a ira, como dice Pedro, estás viviendo fuera del diseño de Dios. ¿Y sabes qué? Eso te va a crear muchos problemas porque estás peleando con Dios. Y no vas a poder ganarle. Ni incrédulo ni creyente. Incrédulo te espera el infierno. Y si eres creyente, pues viene la disciplina de Dios. Viene la disciplina de Dios. Todo esto que estamos viendo, entonces no es para que nos animemos, es para que nos examinemos y nos demos cuenta realmente lo mal que estamos y el poco conocimiento precario que tenemos de Dios. Cuando pensábamos que, como Job, que lo conocíamos, re bien, ¿no? Es para que nos demos cuenta y para que nos arrepentamos y para que crezcamos y para que vivamos una vida que lo glorifique, porque Él se merece toda gloria y toda honra. Ese es nuestro llamado. Y ese fue el propósito de que estemos vivos. Amarlo, obediencia, vivir para su gloria. Como decía Pablo, todo es por Él y para Él. Con eso terminamos el día de hoy, hermanitos, hermanitas. El siguiente estudio vamos a examinar otro tema, Jeremías 9:24. Ahí nos vamos a quedar. Jeremías 9:24.
Estamos viendo algunas citas con exégesis para entender un poquito más el tema central que vamos a ver, que estamos viendo. Jeremías 9:24, si no lo permite, continuamos el miércoles que viene. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios santo, 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 porque eres un Dios inmutable, porque tu inmutabilidad nos bendice, porque tu inmutabilidad, a pesar de que somos a veces rebeldes, pecadores, tú no cambias tu amor por nosotros y tu plan que tienes para nosotros, y aún a pesar de nosotros vas a cumplir el propósito, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias y te alabamos porque eres un Dios humilde, porque eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, porque eres un Dios autoexistente. Ayúdanos para que no solamente sepamos esas cosas de ti, sino que las vivamos, que nos lleven a vivir una vida que te glorifique, que nos lleven a vivir más en paz, en contentamiento, en gozo, en cualquier circunstancia, sabiendo quién eres. Ahora entendemos un poquito más a Pablo cuando decía, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Que eso se haga una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por ese estudio tan maravilloso que nos muestras de ti. Ayúdanos a que no sea solamente información, sino que no sea teórico nada más, sino que sea algo vivencial y podamos decir, como Job, de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Porque el conocimiento intelectual nos sirve infinitamente superior vivirte cada uno de sus atributos, alabarte por los incomunicables y glorificarte por los comunicables, porque a través de ellos te glorificamos, te mostramos a ti. Oramos por todos aquellos hermanos y hermanas que conozcan cada vez más de ti. Oramos por los enfermos, por los que están pasando una situación difícil, que sepan que la solución está en conocerte y en entenderte, y que los lleves a eso humildemente, humillados ante tu presencia. Bendice a nuestros pastores, ilumínalos, llénalos de sabiduría, para que también sigan creciendo en sabiduría y que sigan guiando a tu pueblo como lo hacía Pablo. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. También queremos orar por el evento que va a haber de los hombres en la iglesia, para que tú obres a través de todos los que van a servir, que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, porque si no, así vayan 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, eso no te glorifica a ti. Que la prioridad sea no el hacer, sino el ser santos. Y en esa santidad servirte, y en esa santidad predicar, y en esa santidad pues glorificarte en todo lo que se vaya a llevar a cabo, tanto el de los varones como el de los jóvenes. Ese es el propósito principal, que te conozcan a ti, al único Señor verdadero. ¿Para qué? Para que andemos en santidad. Te pedimos todo esto también en Cristo nuestro Señor. Amén.